Seguimos recopilando datos de ese suceso del que acabamos de conocer esa última hora, la muerte de un policía que estaba de baja tras robar un arma en una comisaría de Galicia. Se había resistido a tiros tras ser detenido en Burgos. Se trata de un policía nacional de 46 años, estaba de baja psicológica y estaba destinado en la provincia de A Coruña. En próximos servicios informativos ampliaremos esta información. Sigue por lo demás el debate sobre la vivienda que el Gobierno quiere destinar al alquiler social, parte de ella a través de la compra por parte de ayuntamientos y Xunta a pisos a la Sareb. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha preferido no aclarar si está dispuesta a que el Concello compre estas viviendas. Lo supedita a las condiciones finales. Radio Coruña, Pablo Díaz Bouza. Pero habrán de verse las condiciones para esas compraventas, que sería la fórmula elegida a priori por el Gobierno central para impulsar la vivienda social. La Sareb vendería sus propiedades a Xunta y a concellos. Al de A Coruña todavía no se le han comunicado cuál sería la disponibilidad de viviendas en la ciudad. En todo caso, la alcaldesa Inés Rey reclama al Banco Malo, al denominado Banco Malo, que sea una cifra significativa. Las políticas y las medidas para favorecer el acceso a la vivienda que se están tomando por parte del Gobierno central son positivas, van en la línea, ¿no?, de apostar por una política de vivienda real para que los jóvenes tengan, jóvenes y no tan jóvenes, ¿no?, un acceso a la vivienda y en ese sentido el Ayuntamiento va a disponer de todos sus mecanismos y de todos los medios para que sea una realidad. Recogemos además en Ferrol los cambios en las líneas de autobuses una semana después de que quedase cortada la avenida de Aspías. La línea hacia Coruña volverá a circular en unos días por esa zona. Radio Ferrol, Raúl Salgado, muy buenas. Buenos días. El servicio de autobús entre Ferrol y A Coruña va a recuperar en los próximos días de forma parcial el recorrido anterior al corte de la avenida de Aspías, que se hacía efectivo la semana pasada. Por tanto, ya no se incorporará a la AP9 para cruzar la ría en la zona de Xubia y después reincorporarse a la carretera nacional en Neda. El hecho de que se mantenga operativo el ramal desde la avenida de Esteiro hacia Aspías permite un cambio que ha reclamado la Asociación de Vecinos de Caranza y que ha ratificado la Xunta de Galicia. Se modifican los pliegos del concurso de la línea para poder hacer efectivo ese desvío. Se activará, de hecho, de nuevo la parada de Caranza y se le va a añadir otra cerca de la glorieta de González Llanos para dar servicio a los barrios de Recimil y de Esteiro. Y en Costa da Morte, Camariñas, recupera dos figuras religiosas históricas. Radio Nordés, José Manuel Mira. Que tal, Marcos? Sí, as dúas figuras son de estilo gótico, pertencen á igrexa de Camariñas. Por o momento, os técnicos que a revisaron aínda non puderon precisar con exactitude a súa data, aínda que se pode asegurar que foron feitas entre os séculos XIV e XVII. Ambas as dúas imaxes exporánse de xeito provisional no Museo do Encaixe. Unha vez estea rematado, o Museo dos Naufraxios pasarán a formar parte do patrimonio cultural exposto neste novo espazo. Trátase dunha doazón de José Suárez Perdomo Adel, natural de Santa Cruz de Tenerife, pero que ten as súas raíces en Camariñas. A súa avoa, Lucía, era camariñana, e o seu avó Juan Adel, natural de Castellón, foi fareiro do Cabo Vilán na primeira metade do século XX. Foi precisamente na casa familiar que conservan en Camariñas donde se atoparon estas figuras. Centro Galego de Estudos Infórmate. Convocadas miles de prazas de emprego público con postos de traballo para todos os niveis de formación. Todas as administracións, Estado, Xunta, Sergas, Concello da Coruña. Desde Infórmate ensinámosche todos os camiños. Ti decides cal escoller. Visita os centros Infórmate chamando ao 604 003275 ou na web informateoposiciones.es. Infórmate Oposicións. Saber decidir. La Xunta de Galicia ha anunciado en los últimos días que la ciudad de A Coruña se va a sumar a la red de polos de emprendimiento y apoyo al empleo que impulsa el Gobierno autonómico, con el que pretende acelerar la actividad empresarial de Galicia. Antes de que termine este año 2023, la comunidad va a contar con 15 polos en la provincia de A Coruña. Además del caso de A Coruña, pues van a estar también Costa da Morte, Rías Altas y Arco Ártabro y también Terras de Santiago. Lo comentamos con la consellera de Promoción de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, que ya está aquí con nosotros en nuestros estudios. María Jesús Lorenzana, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Cuál es el motivo que está detrás de esta iniciativa? Pues es una iniciativa que comenzamos a poner en marcha, digamos, y a ser una realidad en el verano del año pasado. Lo que pretendemos es, primero, estar en el territorio, segundo, ofrecer un asesoramiento
serio, continuado, constante a los emprendedores. Cuando digo emprendedores, pues por un lado hay una ley de emprendimiento en Galicia que implica que es emprendedor el que lleva desde el inicio, digamos, de la actividad hasta 42 meses, pero es verdad que nosotros llevamos la política de autónomos y de economía social de toda la comunidad, con lo cual, pues por eso queríamos darle esa coherencia, es decir, que no solamente esos polos están para asesorar y para ofrecer un proyecto, un plan de viabilidad al autónomo, a la cooperativa, a la microempresa que empieza, sino que cualquier autónomo que quiera pues, consolidarse, que esté en un momento, digamos, pues no sé si de estancamiento o incluso que le vaya muy bien y quiera pues, internacionalizarse, crecer, esas oficinas van a estar ahí con 2 técnicos cada una de ellas para ofrecer ese apoyo preciso, tanto desde el punto de vista, como digo, del plan de viabilidad, como del asesoramiento respecto de la ubicación, de la localización de esa actividad, porque a lo mejor yo quiero emprender un proyecto de un determinado servicio que en una comarca pues ya existe, ya se está prestando a los ciudadanos y por lo tanto pues ahí no es el sitio. Y pretendemos también acercar o dar una información rápida de todo el conjunto de apoyos públicos que existen ahora mismo para el emprendimiento y para, por supuesto, pues los autónomos, la microempresa, la cooperativa, que son muchísimos y a veces no lo sabe la gente. Información ya no solo de, por tanto, de los apoyos de la Xunta, sino también de otras administraciones que puedan también tener sus planes específicos. Eso es, no es o no pretende decirle simplemente la Consellería de Empleo tiene estas ayudas, sino va mucho más allá. Por supuesto, todo el Gobierno de la Xunta, la Diputación, el concello en donde se ubique esa actividad, incluso financiación privada. Estamos trabajando ya además para pues, que se puedan adherir a alguna red de préstamos blandos con alguna entidad bancaria, pero también ayudarle con la financiación y también decir que no, que eso lo digo mucho porque no solamente estamos para sí o sí sacar adelante el proyecto, sino que muchas veces pues a la gente sí que hay que decirle con esto pues vas a fracasar, que es un poco también lo que estamos observando en la política de emprendimiento, ¿no? Que hay muchas ideas y buenísimas, pero a veces fracasan en los 2 primeros años, entonces eso hay que evitarlo. En el caso del Polo de A Coruña, ¿está en funcionamiento? ¿Va a entrar en funcionamiento? ¿Cómo está? El Polo de La Coruña está ahora mismo elaborando el proyecto sobre la obra que hay que hacer. Es un local que es nuestro, que es de la Xunta. Siempre intentamos aprovechar para no tener que, pues, o para hacer una mínima inversión, digamos, desde el punto de vista de adquisición del inmueble, si hay inmuebles propios. Está en el Viña, bueno, en la calle Rafael Alberti. Entonces ahora mismo estamos haciendo el proyecto. De hecho, se presentó ya una visualización de cómo va a quedar el nuevo polo y yo cuento que finales de este año, principios del que viene, la obra pueda estar rematada porque vamos, el proyecto está prácticamente ya para licitarse la obra. Ahora mismo, de todas maneras, recordar que en la provincia de La Coruña ya hay polos abiertos, lo comentabas ahora mismo, el de Costa da Morte está funcionando, el que está situado ahora mismo en Ferrol también, que da atención a Costa Arta también está funcionando, es decir que los polos que funcionan, que son 8 en toda la comunidad autónoma, atienden a cualquier persona, aunque no sea estrictamente ahora mismo de la comarca a la que debería atender el polo. La necesidad de poner en marcha este tipo de polos de apoyo a los emprendedores estaría evidenciando alguna carencia de formación. Yo diría que más que de formación, los cambios tan grandes que se están dando en el mercado y que hay que saber anticiparse a lo que pueda pasar. Vuelvo un poco a lo que decía antes. Galicia, por ejemplo, tenemos el mayor peso relativo de autónomos respecto del número de trabajadores de cotizantes total. Estamos en un 20%, es un porcentaje bueno. Pero ¿qué ocurre? Primero, hay falta de relevo generacional, entonces eso también es una labor de los polos. Los polos tienen una herramienta de inteligencia territorial que trabajan también para, de alguna forma, conocer en ese territorio qué actividad hay, la que va bien, la que va mal, la que va regular. Entonces, eso es una primera cuestión. Decía antes lo de las oficinas de empleo porque siempre que podemos lo estamos poniendo cerca de la oficina. ¿Por qué? Pues porque hay gente que a lo mejor capitaliza el paro y quiere emprender. Entonces ahí puede haber negocios que tengan una falta de relevo generacional y que ya en el polo se pueda conocer y se pueda, por ejemplo, aconsejar. Lo que late de fondo en esta iniciativa tiene que ver precisamente con el empleo, lo ha citado. ¿Cómo va el año en Galicia en cuanto al paro?
Bueno, pues siempre digo lo mismo, hay que ser prudentes, pero es cierto que estamos un poquito mejor que la media nacional, nos hemos recuperado poquito a poco bien. Seguimos bajando el paro, estamos en las cifras más bajas de desempleo desde que tenemos registros en el año 96, ahora mismo pues, rondamos los 141.000 personas desempleadas, con lo cual hay que seguir trabajando en esa línea, pero sí creo que tenemos que continuar intentando porque ahora mismo hay muchísimas vacantes laborales. Entonces, estamos en una situación anómala. Hay paro y, de hecho, España tiene la tasa de paro más alta de Europa, Galicia un poco más baja, España está casi en un 13, nosotros en un 10 con algo en la última EPA, pero no puede ser que haya empresas que están perdiendo de producir porque no tienen trabajadores y siga habiendo gente en desempleo. Entonces, eso es donde estamos trabajando un montón. Ahora van a empezar las primeras oficinas piloto que ya anunciaremos con la nueva herramienta de inteligencia artificial que va a cruzar oferta y demanda. Estamos trabajando muchísimo con la formación, con el tejido productivo para realmente saber qué cualificaciones necesitan los trabajadores y también mucho con las empresas, que el mensaje que digo siempre de que tienen que ponerse las pilas, digamos, en el bienestar laboral, en la flexibilidad horaria, en la forma de trabajar, porque estamos en una nueva era en donde competimos con todo el mundo y una persona puede estar aquí trabajando para Estados Unidos. Entonces, la competencia es tal que tenemos que intentar que esos trabajadores que ahora mismo todavía están en el paro se formen en lo que las empresas gallegas necesitan y fidelizar ese talento. Ha hablado de flexibilidad y ha hablado de, bueno, de las ventajas laborales que puedan tener. También a los empresarios hay que convencerles en el tema salarial. El tema salarial es evidente que es un tema fundamental, pero yo siempre añado, no solo hay que pagar bien a día de hoy, eso por supuesto, porque estamos compitiendo con todo el mundo, pero son más cosas. La gente más, yo digo la gente más joven, pero quizás ya ni siquiera la gente tan joven. No solamente valora para quedarse en un empleo el salario claro que tiene que ser bueno y hay sectores, y siempre me preguntáis y no, yo no los voy a, yo creo que lo sabemos todos, pero hay sectores que no pueden seguir pagando como están pagando, a lo mejor pagando bien para 8 horas, pero trabajándose 10, ¿no? Eso es evidente y vamos, es lo primero que hay que arreglar. Pero la cosa va más allá de eso. Hay muchas empresas buenas que están pagando bien y ¿por qué no logran fidelizar a los trabajadores? Pues porque hoy en día compiten con muchas otras empresas y compiten los territorios, eso también es verdad. O sea, desde el punto de vista territorial también hay que ser competitivo y ser un territorio atractivo. Entonces, yo simplemente me refiero con esto, no estoy intentando decir que el salario no es importante, sino que hay que modernizarnos en otra serie de cosas que las personas ahora cuando hacen una entrevista están ya teniendo en cuenta. Ha dicho que el tema del paro va bien en Galicia. ¿Ha cambiado su valoración de la reforma laboral del gobierno? No, yo sigo diciendo lo que dije en un inicio, perdón, que la reforma laboral tiene cosas buenas y tiene pues, elementos que incorpora que son buenos y que avanzan. Digo lo que dije también, que no es lo que nos vendieron, no es la derogación absoluta, todo lo contrario, los elementos más importantes de la reforma del 12 continúan. Y yo ahí sigo diciendo lo que digo desde el principio. El fijo discontinuo es otro nombre que evidentemente pues, tiene otra naturaleza jurídica, que es la de indefinido, y eso es verdad. Pero lo que tenemos que continuar trabajando es en mejorar la calidad del empleo. Y no se mejora la calidad si tú sigues trabajando 3 semanas al año en las rebajas. Estoy exagerando para que se vea el ejemplo, ¿no? No se mejora la calidad del empleo así. Y luego pues hay algo que ni siquiera digo que sea deliberado, pero que realmente no tenemos las cifras reales. Como la figura de los fijos discontinuos era tan residual hasta la fecha, pues realmente ahora nosotros no sabemos las personas que con ese contrato fijo discontinuo que figura como indefinido están en activo o, sin embargo, no están en suspensión, digamos, y no están trabajando. Es decir, que ha tenido un efecto más estadístico que real en el mercado de trabajo. No sé si estadístico es la palabra, quizás
a ver, no quiero ser así de bruta, pero creo que es que no se puede engañar al ciudadano, que hay que ser honesto con lo que se dice. Entonces, ¿qué es una figura de contrato? El ciudadano no sabe ni le interesa específicamente la naturaleza jurídica concreta de acuerdo con el estatuto. Entonces, ¿el contrato fijo discontinuo es un contrato indefinido? Jurídicamente lo es, y no se está mintiendo. Pero cuando se explican las cosas a la ciudadanía, creo que todos los responsables públicos, los políticos, los abogados, los tenemos que explicar para que se entiendan. Yo no soy médico y prefiero que un médico me explique las cosas bien, ¿no? Pues creo que cuando tú dices que esos son personas que tienen un contrato indefinido, no le puedes hacer creer a la gente que tienen un contrato de jornada completa 12 meses al año, porque no es la realidad. María Jesús Lorenzana, consellera de Promoción do Emprego e Igualdade de la Xunta de Galicia. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. ...93.4 FM... ...1080... Onda Media... ...Radio Coruña... ...Cadena SER... Hoy por hoy a Coruña... ...Teba Chacón y Pablo Díaz Bouza. Pues ahora sí tomamos el relevo a Marco San Luis y a María Jesús Lorenzana, la consellera, y vamos nosotros. Por aquí está Javi Rodríguez en el control técnico, David Iglesias en el digital, y tenemos que saludar también a la otra mitad del Hoy por Hoy a Coruña, Pablo Díaz Bouza. Será después de que escuchéis esto. Cocinas Smith patrocina esta sección. Vamos a ver cómo está el tiempo. Pablo, buenos días. Bueno, la otra mitad, hoy un tercio de la otra mitad de Pablo Díaz Bouza, podríamos decirlo. ¿Qué tal, Teba? Muy buenas. En este día, de nuevo, de mucho sol, de calor. Yo me he quedado aquí a la sombra del campo de atletismo. Enseguida contamos por qué, del campus del Viña, porque al sol, a poco que uno que está quieto, va pegando fuerte. Hoy las máximas subían unos grados. En A Coruña alcanzaríamos los 25. Eso quiere decir que en el entorno, sobre todo de la comarca de Betanzos, que siempre tiene 2-3 grados más, pues podrían llegar, sobrepasar los 25 desde luego, incluso llegar a rozar o pasar los 28 grados. Mucho calor. Y será el último día en principio, porque hoy que tendremos sol en principio todo el día, mañana regresan las lluvias y mañana regresan las nubes y el viernes regresarían las lluvias, o sea que los que quieran aprovechar del sol, pues que lo hagan hoy a esta hora, rozando, al menos en el centro urbano de A Coruña, los 20 grados, los 19 que tenemos a esta hora. Nos vamos a la sala de pantallas y saludamos a Juan Naya. Hola Juan, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está el tráfico esta mañana? Bueno, está siendo una mañana tranquila, con tráfico fluido en estos momentos en todas las vías principales. En cuanto a incidencias, accidentes... Nada, ningún accidente registrado hasta el momento por el equipo de testados. Qué bien. ¿Y las previsiones, Juan? Para esta tarde, corte de la calle Pontejos a la altura del número 15, entre las 3 de la tarde y las 7, por trabajos de hormigonado, y se desvía el tráfico a la altura de la estrecha San Andrés. Pues lo tendremos en cuenta. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Buen día. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Y abrimos el programa hablando sobre deporte inclusivo gracias a las cuartas jornadas que sobre ello organiza ENQI en centros educativos. Se encuentran esta mañana soleadísima en el campus de Viña y desde allí precisamente, Pablo, nos has dado el tiempo. Pues mira, decíamos, ¿no?, que nos habíamos quedado a la sombra. Estoy muy bien acompañado, como siempre, de Carmen Touza. Carmen, muy buenas. Hola, buenos días. Que es gerente de ENQI. Le he dicho, mira, vamos a ponernos a la sombra porque ya verás que a poco que empecemos a hablar nos va a empezar a caer la gota gorda por aquí detrás. Y tú y yo que no estamos haciendo... Bueno, no sé, Carmen, si tú has hecho mucho ejercicio ya esta mañana. No, yo tampoco. Yo tampoco tengo pensado ponerme a hacerlo ahora, pero es que veo aquí, Teba, por ejemplo, estamos al lado de un grupo de niños y de niñas que están haciendo, bueno, practicando con sillas de ruedas lo difícil que es poder moverse. Y eso que los obstáculos que tienen son 2 conos y un par de, digamos, líneas por las que tienen que atravesar. Y ves el esfuerzo, pues serán niños, no sé, a lo mejor pues de tercero de la ESO, segundo de la ESO, tercero de la ESO, ¿no? Incluso menos, me dice Carmen. Y las dificultades que tienen para moverse. Bueno, en este caso, los que tenemos justo aquí al lado, más a lo lejos, Teba, tenemos a gente practicando también baloncesto. Bueno,
todo vinculado a lo que representa Enki, a esa forma de llevar la inclusión al deporte y de aquellas personas que no tienen pues ningún tipo de discapacidad, vean lo que es el día a día de personas, pues mira, las que tenemos aquí al lado, que se tienen que mover en silla de ruedas y ver la situación en la que se pueden encontrar en A Coruña. Es la segunda jornada de sensibilización a este respecto. La primera se celebraba hace unos días. ¿Y cuál es el objetivo general, Carmen, de todo esto que estáis haciendo con estas decenas de niños y niñas que hay aquí practicando distintos deportes? A ver, el objetivo final es muy ambicioso, que es transformar a estos peques de quinto y sexto de primaria. Segundo y tercero de la ESO, es que son muy grandes. Pues transformarlos y que vean la discapacidad de una manera diferente, que la vean con una sonrisa y de una manera amable y sobre todo que sientan que también ellos son referentes. Lo comentabas, este programa, bueno, es un programa que hacemos anualmente con los colegios y dentro de todo ese programa anual que hacemos, que tiene muchas partes, hoy estamos dentro de las jornadas de sensibilización. Primero se hace una charla donde conocen historias de superación de primera mano y luego se juntan varios colegios. Hoy hay 11 centros y entre hoy y mañana llegaremos a 500 escolares que al final en 10 estaciones van probando diferentes deportes. Estamos al lado del slalom, que es ese recrear un mini circuito, pero bueno, desde esgrima adaptada, correr a ciegas, vehículos adaptados, competición con handbikes, Missability, que es la modalidad adaptada del rugby, tenis en silla, baloncesto en silla. Bueno, un montón de estaciones porque al final jugando y practicando deporte conozcan otras realidades. Estamos escuchándoos, Carmen, y también estamos viendo lo que hacéis a través de YouTube. Los oyentes también pueden engancharse si quieren para ver a esos niños disfrutando del campus del Viña, disfrutando del deporte inclusivo. Y quería centrarme en eso, en la franja de edad. ¿Por qué habéis elegido quinto y sexto de primaria? A ver, eso ya hace años, algunos años, cuando empezamos a hacer el tema de las jornadas en centros educativos, bueno, un doctor en educación le pedimos ayuda para que nos dijera cuál era el curso, las edades que mayor impacto podía tener estas actividades. Claro. Y al final, adaptándose al currículum educativo, al grado de madurez que es importante para entender determinados conceptos, llegó a la conclusión de que quinto y sexto era la edad perfecta. Y nosotros somos muy obedientes y ahí en esa franja de edad hemos llegado. Y la verdad que, bueno, comentándolo con los voluntarios y coordinadores que estamos en la actividad, me comentaba ahora mismo una compañera y me decía, yo pensé, era la primera vez que venía, que los niños les iba a dar más vergüenza, que iban a estar más cortados y para nada, están súper abiertos, a tope. Y llegábamos un poco a la conclusión de decir, están en una edad muy buena porque todavía no han llegado a esa pubertad, a esa adolescencia, que a lo mejor es más difícil llegar a ellos, pero a la vez ya son mayores para entender conceptos. Y bueno, es unido a que ya hemos ido al centro, ya nos conocen, llegan aquí diciendo que está Ángel, que está Dani, oye Juan, colega. Entonces, todo eso hace que estén mucho más sueltos. Oye, Carmen, tenemos esto, que son esas actividades, esta cuestión de sensibilización. Hace unos días hablábamos de Runki y me decías una cifra de dorsales impresionante. Sí, a nosotros nos encantan los grandes números. No, a ver, el objetivo es llegar a los 5.000 dorsales, que es muy complicado, pero bueno, estamos en el camino. Pero bueno, Runki sigue siendo como la hermana pequeña porque Enki llega a los 10.000. Entonces, bueno, yo creo que tenemos una ciudad comprometida, con ganas de sumar y que vamos a poder llegar. Así que animar a todo el mundo a que entre en runki.org y se inscriba a participar en la carrera, por supuesto. 5.000 dorsales, que yo estoy seguro de que van a ser poquitos. 14 de mayo la carrera. 14 de mayo, sí. Al 14 de mayo, más allá de aquí que nos citamos, te dejamos que sigas supervisando todo esto. Como siempre, Carmen, muchísimas gracias. Carmen Toza, gerente de Enki. Nada, gracias a vosotros por darnos esta ventanita de visibilidad. Gracias también a la Xunta, que es la que nos ayuda para poder desarrollar todo esto, este amplio programa, que al final para los centros es gratuito, por supuesto, y a la UDC en este caso, que nos ha puesto las instalaciones con sol y todo. Así que súper agradecidos.
Vale, que limpian las nubes esta mañana. Muchas gracias, Carmen. Gracias a vosotros. Si estás buscando automóvil de ocasión, llega la oportunidad que estabas esperando. Ven al Car Outlet de Expo Coruña y encuentra entre cientos de automóviles el modelo que necesitas. Kilómetro cero, seminuevos, vehículos de flota. Aprovecha el destocaje de los concesionarios oficiales y benefíciate de los mejores descuentos. Del 20 al 23 de abril, tu coche de ocasión te espera en Expo Coruña. Car Outlet Motor Ocasión, tu mejor opción de compra. Ven a probar a Adrián Salgado Óptica y Audición los progresivos personalizados con realidad virtual. La lente progresiva con mayor nivel de personalización. Demostración gratuita. Pide tu cita. En A Coruña, en Juan Flores 58. Adrián Salgado Óptica y Audición. Es un bricolero excelente, qué suerte que es nuestro cliente, hace el trabajo de 20. Lo suyo es brutal, lo suyo es brutal. En Brico Depot estamos de aniversario. Solo este 20 de abril un 20% de descuento en cocinas. ¿No te lo puedes perder? Recuerda, solo el día 20. Solo en Brico Depot. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón y Pablo Díaz Bouza. Saludamos a continuación a Roberto Rodríguez. Hola Roberto, muy buenos días. Hola, ¿cómo estáis? Tenemos que hablar del Partido Popular y desde luego de esa lista de Miguel Lorenzo que cierra José Manuel Romay. Pues sí, la verdad es que presentábamos este lunes a las primeras 14 personas que forman parte de esa lista. Para nosotros, bueno, pues el 14 es un número importante porque es la llave, es el número que abre las puertas a una mayoría en María Pita, ¿no? El número con el que aspiramos convencer a nuestros vecinos de que el nuestro es el mejor proyecto para que la ciudad recupere la ambición que nunca debió perder. Y hoy, la verdad, pues muy orgullosos de poder decir que esa lista la va a cerrar don José Manuel Romay, lo cual para nosotros pues es un orgullo. No hay persona que pueda ejemplificar mejor lo que es la dedicación, la vocación de servicio público ejemplar durante toda una vida y por lo tanto pues muy ilusionados con que cierre nuestra lista. Vamos a ver si convencemos efectivamente a nuestros vecinos de que tras 8 años en que en María Pita gobiernan pues pactos de perdedores que se preocupan más por los sillones que por los vecinos, conseguimos convencerlos de que A Coruña necesita un proyecto sólido, mayoritario, liderado por Miguel Lorenzo para recuperar esa ambición y no caer en esa alternativa que puede ser no ya un bipartito sino un tripartito o incluso un cuatripartito que no haría más que agravar la parálisis que venimos padeciendo en estos últimos 8 años. Por lo tanto, todos nuestros esfuerzos en escuchar a nuestros vecinos y en convencerlos de que somos la puerta para un futuro mejor para esta ciudad. Por otro lado, Roberto, estamos hablando hoy mucho de viviendas con ese anuncio de Pedro Sánchez. ¿Cuáles son las propuestas del Partido Popular sobre vivienda? Bueno, la verdad es que en materia de vivienda es una cuestión que preocupa y preocupa muy seriamente a nuestros vecinos. Así se ha constatado, ¿no? En todas las reuniones que hemos mantenido, el hecho de que pues 16.000 personas hayan tenido que ir de nuestra ciudad a buscar solucionar una cuestión tan esencial como la vivienda a otros concellos de nuestro entorno, pues es muy preocupante. Muchos de ellos, además, pues personas jóvenes, ¿no? Y aquí, las razones están en que, ha habido una gestión urbanística ineficaz, una tramitación de licencias, pues muy deficiente y una política de vivienda inexistente. Y hoy tenemos otro ejemplo, ¿no? Es decir, parece que cada vez decimos que cada vez el rey se parece más al gobierno de Pedro Sánchez, que anunciaba, una nueva oferta a través de la Sareb, ¿no? Y hoy ha dejado claro la propia Sareb que no va a suponer este proyecto de Pedro Sánchez que vayan a ponerse más viviendas a disposición del Concello de A Coruña de las que ya actualmente tiene. Y mientras tanto, pues el precio del alquiler en nuestra ciudad sube más de un 45%. Frente a esto, pues lo que propone Miguel Lorenzo es una oficina de rehabilitación para que se ejecuten realmente las ayudas, que más de la mitad del dinero que destina este concello a ese concepto no se llega a ejecutar. Una gestión ágil de las licencias. No puede ser que sea el concello el que expulsa a los emprendedores, a los promotores, a otros concellos, porque aquí las licencias se demoran hasta más de 2 años, cosa que no ocurre en concellos de nuestro entorno. Una política también de movilidad vertical, de ascensores, para que esos vecinos, que hay una parte muy importante de nuestros vecinos que viven presos en sus propias casas, puedan acceder a ayudas ágiles y rápidas con más de 2 millones de euros al año para poder reformar su vivienda y, por supuesto, acuerdo con las administraciones, principalmente con la Xunta, que tiene competencias en la materia, para
un plan de promoción de vivienda a precio asequible que evite esa fuga de personas hacia otros concejos de nuestro entorno en la búsqueda de una vivienda cuyo coste puedan asumir. Pues Roberto Rodríguez del Partido Popular de A Coruña, muchísimas gracias por estar con nosotros como cada semana. A vosotros como siempre, gracias. Los próximos 28 y 29 de julio vuelve Morriña Festival con Bizarrap, Jason Derulo, Nicky Jam, Two Door Cinema Club, Reels B y muchísimos más. El que ya es uno de los mayores festivales del país se celebra en el puerto de A Coruña. Entradas e información en morriñafestival.com. ¿Quieres mejorar tu relación de pareja? En Herbosana te ayudamos a mejorar y aumentar tu deseo sexual gracias a nuestros productos naturales. Porque en Herbosana te ayudamos a potenciar y recuperar tu vida sexual. Herbosana, en Capitán Juan Varela 31, enfrente de la estación de Renfe. Teléfono 981 92 22 54. Proctología Coruña patrocina la información deportiva. En 4 minutos nos plantamos en la 1 de la tarde y ya está por aquí Adrián Candal. Hola Adri, muy buenas. Muy buenas, hola. ¿Cómo se encuentra el Depor después del varapalo del otro día? Bueno, pues se sigue hablando, ¿no? De ese empate, de lo que pasó en Amalata. Hoy ha hablado Max Svensson, el futbolista del Depor, el Ariete, que ha dicho: hemos hecho en Amalata lo que teníamos que hacer, que era contrarrestar pues, a los dos hombres, a las dos balas que tiene el Racing por banda, a Ever Pena y a Carlos Vicente. Vamos, que el Depor fue a buscar no recibir muchos daños y intentar aprovechar la única que tuvo, que la falló, que fue esa de Arturo, pero fue sobre todo a contrarrestar al rival, no a proponer. Bueno, pues es un poco el resumen de lo que decía Max Svensson, que también ha hablado de las cuentas, ¿no? En el Depor pues le quedan 6 jornadas por delante, que son 18 puntos, y está, como sabes, Teba, a 4 de los 2 primeros clasificados. Ha dicho Svensson también que mientras las matemáticas salgan, que el equipo lo va a dar todo y que va a seguir intentándolo, pero bueno, a nadie se le escapa que lo tiene muy difícil, ¿no? Tiene que hacer prácticamente pleno. El Depor en toda la temporada no ha sido capaz de sumar una racha como la que tiene ahora mismo el Castilla, por ejemplo, uno de los colíderes que tiene 4 victorias seguidas. El Depor eso no lo ha podido lograr, se ha quedado en las 2, 3, ahí se ha quedado estancado el conjunto blanquiazul, que bueno, tiene sobre todo que exprimir esas opciones que todavía quedan para el primer puesto. Te decíamos el lunes, nunca ha estado tan cerca o siempre va a estar mucho más cerca este año, reduciendo 4 puntos, que empezar una temporada de 0, por supuesto que sí. Luego también está el tema del playoff. Hay que recordar, también igual a la plantilla habría que recordárselo, que en caso de playoff sería, pues si salen bien las cosas, prácticamente un mes más de trabajo, un mes más de partidos. Y bueno, ese aliciente igual funciona, el de, oye, si esto se acelera, si hay espabile, igual se aumentan las vacaciones un mes. No estaría mal como incentivo para cualquier trabajador. Yo creo que seguro que lo firmaba y lo daría todo por lograrlo. Bueno, próxima cita, lo hablábamos ayer en Coruña Deportiva y estaba ayer Fran aquí contigo, contra el Ceuta en Riazor. Y hoy el Depor pues ha empezado a trabajar en el escenario de ese partido. Pensando pues en ese encuentro, de momento Teba sin Pepe Sánchez. Todavía no le hemos visto otra vez con el resto de los compañeros, una lesión que ya lo ha apartado pues de los planes del equipo prácticamente de forma constante después de las últimas 3 jornadas aproximadamente. Se había lesionado el León. Bueno, Adri, ¿qué tienes preparado para el programa de hoy? Bueno, pues además de escuchar la actualidad del Depor, de resumir el entrenamiento, de dónde pueden ir los tiros, vamos a tener cita con Baz. Hay un debate también ahí encima de la mesa, lo decía Svensson, el otro día el Racing pues prácticamente le hacía un marcaje individual a Soriano, neutralizaba a Soriano, y luego cuando Lucas dejó de ser segundo delantero y vino un poco atrás para la creación del centro del campo, pues también otro marcaje individual, o bien de Manzanara, o bien de alguno del resto de los compañeros. ¿Qué significa esto? Que el Depor lo anularon. ¿Es el Depor un equipo muy previsible, muy fácil de anular? Es decir, siempre juega por dentro y para los rivales es fácil o demasiado fácil frenarlo. Porque, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que sí. Yo creo que el Depor no tiene mucho repertorio más que ese, en principio. Un equipo que carga mucho por dentro, que tiene esa potencia, que la gente incluso de fuera se viene precisamente a la posición un poco de la media punta, entre líneas, pero que por bandas no exprime mucho su potencial. Tampoco es un gran equipo, un juego directo. De eso ese tema lo vamos a tratar con Baz, porque claro, un equipo que quiere ser campeón necesita tener
plan A, plan B y seguramente también plan C. Bueno, pues un tema que estará encima de la mesa. Hablaremos también con la gente del 5 Coruña, que están enseguida de aniversario, que van a tener un cóctel solidario este fin de semana, y también del Liceo Femenino. Están generándose un crowdfunding para hacer que las chicas del equipo femenino no viajen en sus propios coches ni autocar y que la gente pueda poner pasta para que puedan viajar también en avión. Bueno, pues tenemos que escucharos, eso está claro. Gracias, Adri. Adiós. Llegamos a la 1. Es la 1, las 12 en Canarias. Ahora sí, con retraso aterrizado en Vigo, el rey emérito, su vuelta a España tras 11 meses fuera, regresa a San Xenxo para participar en las regatas de la Copa de España. En ese aeropuerto de Vigo sigue María Jesús Argibay. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues de momento ese retraso sigue confirmándose, pero no hemos visto aterrizar todavía el avión privado del rey Juan Carlos I, porque en la zona en la que estamos sí que se empiezan a movilizar los vehículos de la Guardia Civil y los vehículos oficiales que había aquí, pero todavía no tenemos constancia de que haya aterrizado el vuelo procedente de Londres en el que viaja el rey emérito. Me dicen que está a punto de aterrizar, unos compañeros que lo están viendo, que está a punto de hacer ese aterrizaje, y también confirmamos ya que desde las 12 menos 5 aproximadamente su amigo personal Pedro Campos, que es el presidente del Real Club Náutico de San Xenxo y con el que se va a alojar estos días aquí en Galicia, está también en la terminal de Peinador. Recordamos que el rey emérito regresa por segunda vez en menos de un año a España después de su marcha a Abu Dhabi. Lo va a hacer de nuevo para participar en el campeonato de vela de San Xenxo que se celebra este fin de semana. Pues esas imágenes de la llegada del avión en el que viaja el rey emérito las vemos ya en las cámaras de Radio Televisión Española. Sigue reunida la mesa de la sequía en el Ministerio de Agricultura para intentar buscar soluciones al campo ante la falta de lluvias. Una reunión técnica en la que ganaderos y asociaciones agrarias piden medidas para soportar las pérdidas de cosechas que ya están sufriendo y las que se avecinan. Pablo Anzola, a las puertas del Ministerio. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La consejera de Acción Climática de Cataluña acaba de adelantar aquí a algunos medios que no saldrán medidas concretas de esta reunión. Dentro, nos dice, se está haciendo más bien un diagnóstico técnico de la sequía, algo que decían agricultores y ganaderos llega tarde y además es insuficiente. Lo que está reclamando aquí el campo es un plan de medidas urgentes. Ignacio Huertas, de los pequeños agricultores, nos decía esto a la entrada. Estamos ante una situación muy grave, que esa situación no es solamente para los agricultores y para los ganaderos, y esto también hay que dejarlo claro, que esta situación va a afectar a la ciudadanía, porque desgraciadamente esta es una prueba más del cambio climático y esto está poniendo en peligro la producción de alimentos. Unos alimentos cuyos precios podrían dispararse, advertían aquí esta mañana, si la sequía continúa. El campo está reclamando ayudas directas, bonificaciones fiscales, también el apoyo en los seguros agrarios. La situación es catastrófica, repetían en buena parte del campo, el 60% está ya afectado. Una mesa que sigue hasta ahora, que está previsto que finalice antes de las 2 de la tarde y que, por cierto, no está presidida por el ministro Planas, la está presidiendo el subsecretario de Estado. Según la Agencia Estatal de Meteorología, este mes de abril va a camino de convertirse en el más seco de España desde que hay registros. La lluvia acumulada representa tan solo el 15% de la media mensual en lo que llevamos de mes. Sigue hasta ahora el Pleno del Congreso, donde el presidente Sánchez está desgranando la política europea que guiará la presidencia española de la Unión en el segundo semestre del año. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, el portavoz de En Comú Podem, Jaume Asens, y María Dantas de Esquerra han arremetido contra Sánchez por la actitud del presidente en la reunión de hace unas semanas con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. ¿Usted cree que es normal que no llame al jefe de la oposición para abordar una postura de país? Si puede entenderse tan bien con la señora Meloni, seguro que puede entenderse aún mejor con el señor Feijóo. Usted debe poder reunirse con cualquier mandatario europeo, incluso la señora Meloni. Pero el silencio frente a ese gobierno ultra no es una opción. ¿Dónde le ha dado la mano a una dirigente fascista, señor Sánchez, que amenaza las condiciones de vida del pueblo italiano? Es una vergüenza, señor Sánchez. No en mi nombre, no en nombre de mi grupo. Según una encuesta de la Asociación Española contra el Cáncer, el 32% de los jóvenes de entre 16 y 21 años reconoce que han fumado al menos una vez al mes, una cifra que se eleva hasta el 40% en el caso del uso de dispositivos como vapers o cigarrillos electrónicos. Teresa Rubio.
Además, todavía hay un 44% de jóvenes que piensan que fumar les hace parecer interesantes, un 45% que cree que el consumo de tabaco ayuda en situaciones psicológicas complicadas y casi un 37% que opina que fumar les hace más fácil ligar o hacer amigos. Respecto a las nuevas formas de consumo, las actitudes son mucho más positivas que las relativas al tabaco tradicional. El 53% cree que vapear es mejor porque no huele mal y el 51% opina que genera menos adicción. El 90% de los jóvenes encuestados ha visto en el último mes en redes sociales a alguien fumando en estos nuevos dispositivos. No hay una ley que regule este aspecto que, dice la asociación, se ha convertido en la principal vía de normalización del consumo. Deportes, Óscar Ejido, buenas tardes. Hola Laura, buenas tardes. La cita del miércoles está en la sede de la Liga de Fútbol porque allí se está celebrando una asamblea extraordinaria con Joan Laporta y con el nuevo modelo arbitral como protagonista. Cuéntanos, José Palacio, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Óscar. Cerca de 2 horas ya de la asamblea de la Liga, la asamblea conocida como el caso Negreira, en el que se está hablando mucho del tema arbitral, ese convenio regulador que lleva vigente desde 2019 y va a tocar renovar con la Federación, pero sobre todo donde Joan Laporta, el presidente del Barcelona, que se presenta por primera vez en una asamblea de la Liga, va a tener que dar explicaciones del caso Negreira. Ya lo hizo el pasado lunes en rueda de prensa y hoy tiene que hacerlo ante los presidentes de Primera y Segunda División, representados todos ellos por parte del Real Madrid. José Ángel Sánchez, el director general, según nos ha podido saber la cadena SER, ha tenido un buen recibimiento Joan Laporta del resto de presidentes y dueños y propietarios del resto de clubes, pero no ha habido ni saludo y un momento bastante tenso con José Ángel Sánchez, el director general del Real Madrid. Un Real Madrid que va a conocer hoy su rival en semifinales de la Liga de Campeones, que va a salir del Bayern de Múnich, Manchester City, que se juega hoy a las 9 y en el que parten con ventaja los ingleses después del 3-0 de la ida. El Madrid, que está en semifinales, tras ganar anoche 0-2 al Chelsea en Londres. Y por otra parte del cuadro, el Milán espera rival en semis tras eliminar al Nápoles y va a jugar contra el ganador del Benfica Inter de Milán. Los italianos traen ventaja de 2 tantos en la ida. Los dos partidos los vivimos a las 8:30 en Carrusel Deportivo. Y además, competición ha desestimado el recurso del Atlético de Madrid y ha sancionado con un partido a Marcos Llorente. Los rojiblancos van a recurrir ahora a apelación para que pueda jugar este fin de semana contra el Barça. Y el técnico del Valladolid, Pablo Pesolano, le han caído 2 partidos por actitud desafiante con Quique Setién y por las protestas a Iglesias Villanueva tras el gol el pasado fin de semana del Villarreal. ¿Cuál ha sido tu peor metedura de pata? Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere... ¿Odias que cojee la pata de la silla? Las sillas, ¿de qué se componen? Son 4 patas. ¿Qué te dicen las patas de gallo? ¿Pata negra, jamón o grupo? ¿Cuándo te encontraste todo patas arriba? Esta noche hacemos el faro Pata en la SER. Ahí viene el mamá pata, cachín. Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-01-6731. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. Es todas las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos. Que es levaquibes? Non quero, non, aínda teño. Levaquibes, que temos que ir por todas as partes. Ai, que non, e ademais dice kiwis. Bueno, pues leva kiwis logo. Que non, papá, que levei a semana pasada. Mira que pola mañá funcionan rápido, xa sabes. Sí, claro, kiwis de alta velocidade, como a R, non? Sí, pero R é alta velocidade de baixada e tamén de subida. Agora, R levache internet de alta velocidade a calquera recuncho de Galicia. Infórmate no 1445, tendas R ou en r.gal. R, a compañía importa. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos alubias o garbanzos cocidos Cidacos tarro 400 gramos, €1. Y en pescadería, caballa o xarda, kilo, €2,90. Gadis, en confianza. Ya han llegado los fandays de Siemens a Tien 21, con los que ahorrarás al comprarlos y al utilizarlos. Acércate a tu Tien 21 más cercano y benefíciate de una selección de electrodomésticos Siemens con 5 años de garantía y el reembolso de 3 años de luz en los mejores modelos. Oxe en familia, o barato, sae barato. Lacón asado Tello ao corte, 6,95 € o kilo. E xamón de porco con oso especial asar, 4,25 € o kilo. Familia e máis aforro. E máis teu. Aforra cada día en Autoservicios Familia.
¿Y tú qué pintas? Bueno, yo la verdad es que esto no está quedando muy bien. No te la juegues, ven a El Mundo del Pintor, las tiendas de Ibersa, porque la confianza no se pinta, se consigue. En El Mundo del Pintor encontrarás todo lo que necesitas en pinturas, esmaltes, barnices y complementos. 24 tiendas en Galicia, tus tiendas de confianza, calidad, asesoramiento y precios de fabricante. El Mundo del Pintor, toda una vida pintando Galicia de color. Claudio, súper cerca de ti. Con el sabor de su especial, cafés, chocolates y bombones. Chocolate con leche Nestlé extra fino, tableta 125 gramos, 1,09 €. Huevos Doña Yema, docena, 1,95 €. Super calidad como siempre y super precios como nunca. Volve o son do camiño. Maluma, Bizarrap, Duki, Vetusta Morla, Leiva, Aljei, The Cooks, Aitana e moitos máis os días 15, 16 e 17 de xuño no Monte do Gozo, en Santiago. Entradas por día a venda o xoves 20 de abril ás 12 en osondocamiño.es. Ahora comprar en Gadis suena mejor que nunca. Sorteamos 226 abonos dobles para Osondo Camiño, para que vayas con quien tú quieras. Uno en cada Gadis. Participa en el sorteo por cada 20 € de compra. Tienes hasta el 3 de mayo. Gadis, en confianza. Sebastián Yatra, Bad Gyal, Molotov, Nicky Nicole, M-Clan, Loquillo Deluxe y muchos más a ritmo de las cocinas de Pepe Soya, Ángel León, Begoña Rodrigo y más de 30 chefs multipremiados. Entradas en portamérica.es. Vive la experiencia Portamérica. Todo se puede lograr. ...93.4 FM... 1080, Onda Media, Radio Coruña, Cadena Ser. Hoy por hoy a Coruña, Teba Chacón y Pablo Díaz Pouza. Pasan 10 minutos de la 1 de la tarde, estáis escuchando este segundo tramo de Hoy por Hoy a Coruña en este 19 de abril del 2023, en el que han salido las notas. Cuando llegábamos a trabajar ya nos preguntábamos entre unos y otros, que ya tenemos el EGM, ¿cómo están las cosas? Bueno, de nuevo, líder indiscutible de la radio, la cadena SER, lo habéis escuchado en el Hoy por Hoy de Ángels Barceló, y ahora nosotros queremos saber nuestro EGM con Marcos San Luis, el director de contenidos de esta casa. Hola Marcos, buenos días. Hola Teba, muy buenas. ¿Qué tal aquí? Te cuento el último estudio general de medios que ha confirmado el liderazgo también de Radio Coruña Cadena Ser, que alcanza los 44.000 oyentes diarios. Es una cifra que está muy por encima de la competencia, Onda Cero y Radio Voz, cada una de ellas tienen 27.000 oyentes, y también por encima de la COPE, que se quedan 24.000 oyentes según esta primera oleada del estudio general de medios correspondiente a este año 2023. En total, el grupo Radio Coruña suma 165.000 oyentes. Esto lo convierte en el más importante del medio radiofónico en toda la provincia de A Coruña. Destaca especialmente el liderazgo en las cadenas musicales de los 40 Coruña, que llega a los 57.000 oyentes, pero ahí están también los 40 Classic, la SER en Ferrolterra con Radio Ferrol y Costa da Morte con Radio Nordés, y Cadena Dial, Rías Altas y Nordés, que completan la oferta programática del grupo radiofónico líder, como decimos, en la provincia de A Coruña. Y en tramos horarios equivalentes, también este programa, Hoy por Hoy A Coruña, pues es el programa líder en la ciudad de A Coruña, así que bueno, pues es momento iba a decir de felicitarnos, es el momento de dar las gracias a todas las personas que están del otro lado y que nos sintonizan a diario. Eso es, y de continuar nuestro trabajo con seriedad y con alegría también. Sigue la radio, dice Marcos San Luis. Claro, yo creo que es, decías antes las notas, es sobre todo un acicate, un aliciente y una obligación, un recuerdo de la responsabilidad que tenemos, ¿no? Así que eso tiene que ser un acicate para continuar mejorando y seguir pues cosechando el beneplácito de la audiencia, ¿no? Que sigan de nuestro lado, que al final al cabo nosotros trabajamos precisamente para eso, ¿no? Ojalá sea así. Gracias, Marcos. A ti te va.
Estamos escuchando la cabecera de Hugh Grant, una serie que en los 70 creó muchas vocaciones y que hablaba del ejercicio periodístico. En su cabecera, ese pájaro que pía, pierde el árbol en el que se posaba porque lo talan para hacer papel. En ese papel se imprime el periódico. Ese periódico termina siendo usado para meterlo en la parte baja de otra jaula para que otro pájaro haga sus necesidades. Da mucho de sí, desde luego, esa cabecera. Da para mucho esta profesión que ejerce nuestro invitado hoy, que es Manuel Ferreiro, desde principios de este nuevo mes, director de La Opinión de A Coruña. Buenos días. Muy buenos días. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien. Me dejas que te tutee, ¿no? Por supuesto. ¿Qué te ha parecido este Hugh Grant? Me han soplado, hay que ponerlo. Sí, una maravilla. Lo recuerdo de cuando era jovencito, que ya lo veía, ¿no? Pero bueno, hace bueno eso de que los escándalos de hoy, los grandes titulares de hoy, envuelven mañana el pescado, ¿no? Ahora ya no se puede por eso del plomo de la tinta, ya no dejan el uso alimentario del papel de periódico, pero sí es cierto que antes era así. Licenciado en Ciencias de la Información en la rama de periodismo, en la Complutense, ha trabajado también, trabajó en su día en Radio Cadena Española, en Radio Nacional de España, dirigido durante muchos años el Ideal Gallego, y llegas a este nuevo cargo. ¿Y cómo lo asumes? Hombre, lo asumo como un reto, ¿no? Porque vengo de haber estado durante 30 años en la misma empresa, ¿no? Ahora entro en una empresa, bueno, pues podemos decir de dinámicas muy diferentes, ¿no? El Ideal Gallego pertenece, vamos, a Editorial La Capital, un pequeño grupo que tiene 5 diarios en Galicia, nada es desdeñable, pero claro, La Opinión pertenece a Prensa Ibérica. Estamos hablando de que yo creo que, hablando de prensa, es el grupo más importante de este país. Son 1.200 periodistas trabajando diario para llevar la información a sus lectores, ¿no? Con lo cual, bueno, pues las dinámicas son muy diferentes y lo asumo como un reto y una oportunidad, ¿no? Yo creía que al cerrar mi etapa de director en el Ideal Gallego ya cerraba un poco esa vía, ¿no? Y de repente, pues mira, surge la posibilidad de poder volver a dirigir un periódico y aún encima en la ciudad en la que nací, ¿no? Que es algo sinceramente muy bonito, ¿no? ¿Y en dónde están puestas tus miras ahora mismo? ¿Cuáles son esos grandes retos que conlleva este puesto? Pues en principio conseguir, como siempre, una mayor difusión del periódico, ¿no? Que tus noticias lleguen y alcancen a más personas, ¿no? Hacer un periódico, pues eso, ¿no? Que se convierta en referente, que todo el mundo tenga que leer para saber lo que pasa en su ciudad, porque la Opinión de A Coruña, desde su nacimiento, apostó muy fuerte por la información de la ciudad, una información comprometida con la ciudad y con sus ciudadanos, y en eso estamos, en mantenerlo, desde luego. Llegas en un momento jugoso, además, previo a las elecciones municipales, que ¿cómo se preparan? ¿Cuáles son los entresijos de la redacción, los que no vemos los lectores? Pues la verdad es que las elecciones llevan mucho trabajo, porque es un trabajo a mayores que se desarrolla. La verdad es que de toda la vida, históricamente, en La Opinión siempre se le prestó una atención muy, muy especial a la información electoral, ¿no? Entonces se va a desarrollar un cuadernillo específico de información, que se va a separar. Toda la información política y de elecciones va a ir por separado, abriendo el periódico de manera destacada, ¿no? Y donde pretendemos, pues bueno, cubrirlo siempre con ese punto que tiene La Opinión de humanizar un poco las noticias, ¿no? Pues eso, ¿no? No voy a desvelar ningún secreto, pero va a haber entrevistas, pues desde con el último de la lista de algún partido hasta con el concejal novato. Vamos a ver si alguno que fue y nos repite nos escribe un artículo de lo que para él supuso, y luego vamos a pedirle a cada barrio que explique lo que le pedirían los políticos y lo que los políticos le respondan, ¿no? Porque así quedará por escrito y podrán, si no lo cumplen, reclamárselo. ¿Y Manuel Ferreiro cómo ve el tablero a poco más de un mes? Sí. Pues lo veo complicado, porque considero que son unas elecciones que van a estar, en cierto modo, por primera vez, porque yo siempre pensé que las elecciones locales son las elecciones más distintas de todas las que se celebran, donde la fuerza de los partidos nacionales, por así decir, no se tiene tanto en cuenta, ¿no? Bueno, nos podemos remontar a Paco Vázquez, que lo votaba gente del PP, gente del PSOE. O sea, es un voto transversal. Votas más a la persona que
al partido, ¿no? Tenemos cientos de casos, desde Abel Caballero en Vigo, Lores en Pontevedra, que son personas que, bueno, que ahí están y se mantienen más allá de la fuerza real que tengan sus partidos, ¿no? Sin embargo, yo creo que en esta ocasión van a estar bastante polarizadas y mediatizadas por lo que está sucediendo en Madrid, ¿no? Porque creo que a mí me da pena, pero creo que la sociedad española se está enconando en sus posiciones, ¿no? Y cada vez hay una mayor radicalidad que no puedo comprender, ¿no? Y en vez de a lo mejor aprovechar el pacto que hubo ayer y que se va a concretar mañana con la votación para la modificación de la ley del solo sí es sí, donde PP y PSOE son capaces de ponerse de acuerdo para hacerlo, ¿no? En vez de eso, pues vemos que vamos por otros derroteros y a mí me preocupa. Es una pena que en unas elecciones como estas, que se van a celebrar en nada, se vaya a hablar de política nacional o de la ley del solo sí es sí, cuando lo que nos estamos jugando es el futuro de La Coruña, el futuro de Oleiros, el futuro de Cambre, de Culleredo, de cada uno de su municipio, ¿no? Y no tiene ningún sentido. Quizás tengan algo que ver esos algoritmos, esos comentarios en redes sociales, testimonios, quejas, sugerencias que conviven en todo momento con las noticias, en un momento en el que la credibilidad de los medios está en tela de juicio y que muchas veces pues, la gente se fía más de estos comentarios que de las propias noticias. ¿Cómo se lucha contra esto? Pues vamos a ver, a mí las redes sociales, que pueden ser un instrumento maravilloso y están degenerando lo que están degenerando, me preocupan mucho, ¿no? Porque las redes sociales al final no son más que unos instrumentos manejados por unas poderosísimas multinacionales que lo único que buscan es rentabilizar cada vez que alguien pierde 5 minutos de tomar un café o fumar un pitillo mirando una red social, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que el sistema, los algoritmos, esos que no conocemos y que si viene la Agencia de Inteligencia Artificial a Coruña definitivamente se va a encargar de administrar, que es fundamental, lo que hacen es ofrecerte solamente lo que te gusta para que sigas viendo lo mismo, con lo cual eliminan cualquier espíritu crítico. No te dan nada con lo que no estés a priori, que ellos no sepan que tú vas a estar de acuerdo con ello, con lo cual no hay espíritu crítico y creo que es uno de los problemas que tenemos ahora mismo con la juventud, ¿no? No están acostumbrados a ver argumentos contrarios que los puedan llegar a convencer a lo mejor de que lo que ellos creen no es la verdad absoluta. Y por eso yo creo que este enconamiento que se produce, en buena parte yo lo achaco a esto, ¿no? A estos algoritmos secretos que lo único que hacen es llevarte a donde tú quieres ir. Es así de simple. Indudablemente los medios estamos inmersos en una profunda transformación y quisiera saber cómo trabajáis vosotros lo que tiene que ver con la digitalización del contenido. Sí, pues bueno, es evidente que cada vez tiene mayor peso en las redacciones, ¿no? De hecho, hay una frase muy inglesa, un concepto muy inglés, que es el web first, que lo que supone es que lo primero que hace el redactor es trabajar para la web, para que los lectores online estén inmediatamente informados de lo que está sucediendo, ¿no? a su alrededor, ¿no? Y cada vez tiene un mayor peso, ¿no? Nosotros por ahora apostamos por no cobrar esta información, seguimos ofreciéndola gratis, lo único que tiene que hacer la gente es registrarse con su correo electrónico, que no significa que luego lo vayamos a mandar correo, no, es solamente un control. Y a partir de ahí tiene acceso a toda la información, pero bueno, es el gran debate que ahora mismo tienen todos los medios de comunicación, ¿no? Aquí estoy alucinando de lo digitalizado que me estoy viendo en una cámara. Audio first es lo nuestro, audio first. Audio first. Bueno, la radio siempre fue así, ¿no? La radio siempre era la primera que llegaba, ¿no? La televisión luego te lo enseñaba y los periódicos lo explicábamos, ¿no? Hablas de la radio con cariño también, ¿eh? Hombre, empecé en la radio y me encanta. Para mí fue una experiencia única, ¿no? Y hasta hace poco estaba trabajando para otra radio, haciendo un informativo en Radio Líder, que es una radio mucho más pequeñita que vosotros. Al fin y al cabo estoy en el programa líder de audiencia ahora, en estas horas, ahora mismo en la ciudad, ¿no? Pero la radio, la inmediatez, y tú que además diriges un magazine, es alucinante cuando te comunicas con la gente que te está oyendo y el cariño que es capaz de transmitirte, ¿no? Eso, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé en la radio, un día que me subí un taxi y me dice, ¿usted es el de la radio? Sí, te quedas así alucinado porque te reconocen la voz, ¿no? A mí la radio siempre me encantó. La Opinión de Coruña, el periódico que tiene Manolo Ferreiro en la cabeza, ¿es muy diferente al que se está haciendo? No,
principio es seguir con ese compromiso que tenemos, ¿no? Ya te dije, con la ciudadanía, ¿no? Es el mismo modelo de periódico, intentar, pues bueno, sí, mejorar en lo que podamos, ¿no? Que es lo que siempre intentamos, pero en principio, ¿no? El modelo sigue igual y sus compromisos siguen siendo los mismos. ¿Y qué tendría que aprender? Y ahora me voy a faceta como profesor, el periodismo y las cabeceras nacionales del local. Pues tienen que aprender a dar información cercana, ¿no? ¿Qué es lo que no ofrecen? Cuando los agoreros de los medios de comunicación impresos se empeñan en decir que el papel está muerto, yo siempre digo que depende, y que el periódico local tiene mucha más vida de lo que la gente se cree, ¿no? Porque sigue siendo un ritual, y es posible que los jóvenes no lo lean ahora, pero según se van haciendo mayores, se van aproximando hay una especie de relevo generacional, ¿no? Del mismo modo que la televisión no mató la radio, ¿no? Yo creo que al papel le queda mucho tiempo de vida, y sobre todo es eso, o sea, estamos acostumbrados a ver a los grandes medios, sobre todo los madrileños que juegan a ser periódicos de ámbito estatal, a que lo único que nos cuentan de esta ciudad es, por ejemplo, cuando se produce la muerte, por ejemplo, de agentes de policía. Ahí sí que aparece una referencia a Coruña. Sin embargo, si no pasa eso, a Coruña no existe para ellos, ¿no? Y yo creo que la gente tiene necesidad de saber efectivamente lo que pasa en Madrid y en el Congreso, pero también de saber lo que está sucediendo ahora mismo en Monte Alto. Manuel Ferreiro, director de La Opinión a Coruña, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme, la verdad, ha sido un placer. Puede ser de monte o de carretera, puede ser rodador o escalador. Lo que no tiene discusión es que si eres de bici, eres de A Rueda. A Rueda, el podcast de ciclismo donde hablamos de todo lo que nos apasiona a los ciclistas. Entrenamientos, consejos, material, grandes estrellas de la bicicleta. Todo tiene su espacio en esta grupeta, la de A Rueda. Puedes escucharnos en la web de Radio Coruña, pero también en iVoox, Spotify o iTunes. Si eres de bici, eres de A Rueda. Patrocina Federación Galega de Ciclismo y colabora Van & Bike Mensajería. ¿Necesitas formación? La mejor formación tanto online como presencial a tu alcance. Disponemos de más de 200 cursos sin coste a través de su empresa utilizando la modalidad de formación programada y cursos universitarios con reconocimiento de la Universidad Nebrija. Especializados en formación en materia de autogestión de prevención, reglamento de protección de datos, seguridad alimentaria, igualdad, TPC, TPM, renovaciones de CAP, todas las formaciones obligatorias por ley. Infórmate en calle Médico Durán 2-4 de A Coruña o en necesitasformación.com. ¿Londres? ¿París? ¿Berlín? ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿No te has enterado? Con tu nuevo operador de telefonía 7Play, contrata fibra y móvil desde 32,90 y llévate 2 vuelos gratis para 2 personas por España o por Europa, sin sorteos. Entra en 7play.es y descubre más de tu nuevo operador de telefonía. 7Play, más y mejor. Ha llegado el día, se acabaron las esperas, damas y caballeros, bienvenidos a la época de la inmediatez. Que estamos en 2023. Llévate ahora el Suzuki S-Cross con etiqueta Eco, tracción 4x4, cámara 360, últimos sistemas de seguridad avanzada y entrega inmediata. Sí, inmediata. Nuevo Suzuki S-Cross. Sport Auto Galicia, concesionario oficial Suzuki en La Coruña, calle Newton 10, Polígono de la Grela. Hoy por hoy a Coruña, Pablo Díaz Bouza y Deva Chacón. Y a continuación saludamos y hablamos con la doctora Rocío García, que es la directora de Carrasco y García Clínica Dental, encargada de la parte de ortodoncia invisible y de diseño de la sonrisa, y además es la número 1 en casos tratados en Invisalign en A Coruña durante el último año. Enhorabuena y bienvenida. Hola, buenos días, gracias. Segundo año además que lo acabáis de conseguir. Ya vamos a por el tercero, así que muy bien. Y más que diremos después cuando vuelvas, diremos tercer año y así consecutivamente. La verdad que muy contentos, es una recompensa a esa labor de estar constantemente en formación, constantemente innovando en la consulta, cientos de casos tratados con éxito. Al final
el boca a boca, los pacientes nos recomiendan y es una satisfacción, la verdad, para nosotros, llegar a eso, porque, es una recompensa de ese trabajo. Pero también es una responsabilidad y para eso vosotros tratáis de incorporar cada vez pues la última tecnología, ¿no? Sí, la verdad que siempre estamos innovando. Hace poquito el láser, ahora hemos incorporado el nuevo Itero 5D, que ya no solo nos permite ver los modelos en 3 dimensiones al paciente en el momento que se puede ver su boca, que eso es una ventaja porque el paciente, tú le dices los problemas que tiene y él pues se los ve un poco en el espejo, pero no es consciente de toda su problemática hasta que se ve la boca de por delante, por dentro, por fuera, en 3 dimensiones. También nos permite ver hasta incluso caries interproximales sin hacer radiación, o sea que es una maravilla, sobre todo para pacientes embarazadas, Claro, es una ventaja. que no podemos radiar, o niños muy chiquititos. Entonces, nos permite ver esa simulación del antes y el después con la ortodoncia invisible en la cara del paciente, o sea que el paciente puede verse su cara, cómo podría llegar a quedarle esos dientes colocados. Entonces, todo eso al final son ventajas que siguen ayudando a que esos pacientes pues se sigan tratando con nosotros. Vamos a hablar de la ortodoncia invisible Invisalign como siempre, pero a mí me gustaría que nos contaras, Rocío, cómo es la experiencia de un paciente cuando llega por primera vez. Pues un paciente cuando llega por primera vez le hacemos un estudio muy completo, le hacemos fotos, le hacemos ese escaneado intraoral donde se va a ver su boca realmente cómo la tiene, le hacemos radiografías, le hacemos un montón de estudios para poder explicarle al paciente con toda esa información cuál es su problemática y cuál es su tratamiento a elegir. Y entonces eso les ayuda también a saber qué problemática tienen, porque muchos pacientes vienen porque se ven un diente de delante que lo tienen feo o no les gusta y al final es lo menos importante. Tienen un problema más serio de oclusión, de mordida, que les genera a veces problemas de dolores de cabeza, contracturas, y la verdad que en el 90% de los casos estos pacientes que nos vienen por ese problema, una vez que le haces esa pregunta, esa historia clínica y te comentan de rebote que tienen muchos dolores de cabeza, sí que es cierto que el 90% de esos pacientes se les mejora y se les incluso desaparece esos dolores de cabeza que tenían frecuentes gracias a mejorar esa oclusión en la boca. Y en este plan completo que hacéis de tratamiento podéis ver con diferentes escáneres incluso las raíces y hacer un mejor diagnóstico de los movimientos. Claro, ¿no? ahora con el nuevo software que tenemos para diseñar y planificar ese tratamiento de Invisalign, ahora hemos incorporado esas raíces, podemos incorporar el TAC que le hacemos al paciente, ese TAC, esa imagen en 3 dimensiones donde vemos no solo el diente, sino la realidad que tenemos de hueso. Podemos incorporarlo a ese software con el que trabajo para diseñar esa ortodoncia. Entonces nos ayuda a ver esos dientes, qué posibilidad tenemos de moverlos, si hay alguna limitación, hasta dónde podemos llegar. Entonces nos ayuda todavía a que ese diagnóstico y ese tratamiento sea mucho más preciso. Y le estamos hablando de tú a tú a los adultos, pero es que Invisalign también tiene su parte First, que es para los niños. Sí, la verdad que nosotros First entró hace 3-4 años en el mercado y llevamos ahora, montones de casos, los padres están encantados, nosotros también, porque vemos que es algo que el paciente, el niño lo lleva genial, es algo que incluso ahora nos han creado unas pegatinas, porque claro, hay niños que quieren que se les vea que lo tienen puesto. Al final la moda que dejó los brackets es como que tengo algo puesto y me lo vean. Bueno, pues ahora han creado unas pegatinas que los niños se pueden pegar en el alineador con muñequitos, con caritas, con muchas cosas para que ellos también se puedan ver, que le puedan ver que tiene algo en la boca. Pero bueno, la satisfacción de los padres es muy grande porque ven que no solo ampliamos ese maxilar o esos problemas que podamos tener en esa boca, sino que ven que los dientes se alinean. Entonces los niños se sienten más a gusto, más contentos, no se meten con ellos en el cole porque muchas veces los niños son muy crueles y en casos que son muy extremos pues se burlan de ellos. Bueno, pues conseguimos que en 9 añitos, o sea, a los 9 años ese niño pueda estar hasta que le salgan sus dientes definitivos con una sonrisa aceptable y bonita. Y todo respaldado por vuestra experiencia, que en el caso de Invisalign First, pues desde que llegó, desde que se inició esa tecnología y con Invisalign ya más. Sí, la verdad que al final lo que intentamos hacer es integrarlo en todo. Nosotros el 100% de nuestros pacientes ya no llevan brackets, o sea, nosotros en nuestra clínica ya no hay brackets. Hay veces que pacientes nos vienen pues consultando porque han ido la gente pues recorre varios sitios. Hay pacientes que les da igual, pero hay pacientes que buscan una ortodoncia invisible porque han llevado en su día brackets hace años y saben que eso no lo quieren. Entonces vienen diciéndonos que su caso le han dicho que no es para ortodoncia invisible. Todos los casos son para ortodoncia invisible, igual que todos los casos pueden ser para brackets. Entonces lo único que hay que saber es tratar a ese paciente, saber diagnosticarlo y tener esa experiencia de poder tratar de esos casos fáciles, difíciles y muy complejos y nada más. O sea que todos los pacientes son susceptibles de poder llevar ortodoncia invisible. Y la primera visita es totalmente gratuita. Estáis en Avenida de La Habana 32, en el bajo derecho, ahí al ladito de la Casa del Agua, y en Los Rosales.
En Los Rosales seguimos y muy importante en la Casa del Agua tenemos una hora de parking gratis que al final al paciente llega, cruza la calle y está en nuestra consulta. Pues Rocío García, directora de Carrasco y García Clínica Dental, gracias por estar con nosotros. Como Muchas siempre. gracias a vosotros. Buen Hasta día. luego. Y empezamos el programa con niños y vamos a continuarlo con niños. Le damos gracias a Rocío Carrasco, pero nos tenemos que ir con Pablo Díaz Bouza, que está en María Pita, porque ¿qué hay allí, Pablo? Entón, primeiro de todo, un saúdo moi forte, moi forte, moi forte. A ver. Hola! Estes nenos e estas nenas de que cole son? Dos Francisco Xavier! Pero temos varias clases, non? Por aquí, a ver, de un a un. A ver, unha clase. Eu son de quinto. Por aquí. Quinto. Quinto A, quinto A. Eu son de quinto A. Quinto A. Quinto C. Quinto C. Quinto C. Quinto C. Quinto B. Quinto C es la mejor. Quinto C é mellor. Cale é mellor, cale é mellor. Non sei. Bueno, aí estades. A ver, agáchome por aquí. A ver, vamos preguntar. Que o que estades, vou empezar por aquí, por este lado. Que o que estades facendo aquí hoxe? Estamos na Plaza de María Pita, que vides a facer? Pois imos ler un discurso para que nos entren a licencia de ventas para poder vender os nosos produtos. Ajá. A ver, Violeta, por aquí. Necesitamos a licenza porque estamos facendo un proyecto para a final de curso vender os nosos produtos aquí en María Pita e necesitamos a licencia. Ah, amigo, claro. Para forrar para a excursión de sexto. Ah, e onde va a decir? Non o sabemos. Non o sabedes. Portugal. Francia. ¿Dónde vos gustaría? Londres. No. Viaje por el mundo en 80 días. Sí. Ay, qué bonito. Eso sería estupendo. Eu quedo así con ela, 80 días por aí de ruta. Sí, votos a favor. Todo un curso. E que ides vender? A ver, contádeme dun e dun. Pois nós imos vender pois os nosos produtos co tema dos deportes, como camisetas origami, caixa sorpresa, decoracións de lápices como de deportes. Ajá. Que máis? Nós imos vender produtos relacionados co mar, como pulseiras con conchas, marcapáxinas, marcos con conchas, bonecos, pulpos, grilandas. Claro. Todos feitos por vos? Sí, yes. Artesanos. Ajá, todos. Ah, que ben. Pois nada, tes que convencer entonces ao Concello para que vos deche permiso, non? Sí, nos lo van a dar seguramente. Pero no somos será. tan buenos que nos lo dan. Seguro que sí. Buenos que somos os millores. A ver, bueno, pois moitas grazas. Da mesma forma que saudamos ao principio e despedimos, vos parece? Pois Adeus, a xentiña de Proxecto Semente, ya sabéis, ese programa educativo que intenta que nuestros alumnos y alumnas pequeñitos de Coruña sean emprendedores, pues ya veis que lo son y presentaban todas esas propuestas y por supuesto que Pablo quería estar con ellos, hombre, por supuesto. Venga, que vamos a seguir una pausa y continuamos. Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de todo, menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Visítenos en Bengal, en nuestra nueva exposición en Avenida de La Habana 32, zona Casa del Agua o en bengal.es. Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insadiet. Complementa tu vida, Naturtierra. Es un bricolero excelente, qué suerte que es nuestro cliente, hace el trabajo de 20. Lo suyo es brutal, lo suyo es brutal. En Brico Depot estamos de aniversario. Solo este 20 de abril un 20% de descuento en cocinas. ¿No te lo puedes perder? Recuerda, solo el día 20, solo en Brico Depot. Para comprar un coche siempre bien, primero en Flexicar.es. Para vender tu coche siempre bien, primero en Flexicar.es. Para comprar o vender tu coche primero en Flexicar.es. Así éramos.
Y hoy en este apartado para el recuerdo del Hoy por Hoy a Coruña vamos a hablar de la historia del complejo hospitalario universitario, de lo que en su día fue el Juan Canalejo. Nuestra invitada Rosa Zars lo conoce bien porque trabajó en él desde su fundación. Ahora ya está jubilada y ayer en el Sporting Club Casino ofreció una charla salpicada de anécdotas. Hola Rosa, buenos días. Buenos días. Amiga de la casa ya, que le has dado tú a la radio bastante. Bueno, ya tengo yo aquí acciones. Exacto. Ha sido sin duda una de las figuras destacadas en los inicios del hospital, en los inicios de las organizaciones sindicales. Has ayudado a mucha gente, has reivindicado mucho y fuerte, ¿no? Pues sí, pero bueno, ahí cuando se abre el hospital era no vivía Franco, aún no había empezado la transición. Y a raíz del 76, 77, pues ya yo formo parte del Sindicato Galego da Sanidade, que se fundó un movimiento asambleario en el que yo no estoy, me vinieron 2 compañeros a buscar después. Y bueno, empezamos a caminar y se hicieron muchísimas cosas, porque las cosas para conseguirlas hace falta presionar. En una democracia tiene que haber una oposición. Lo que no es una democracia es estar callado mirando para otro lado. ¿Y tú notas que ahora se presiona lo suficiente? En la sociedad, ¿eh? No, yo creo que se presiona diferente, es diferente. Porque el nivel de vida en España alcanzado es muy alto, el nivel de vida que tenemos es alto y entonces la gente, también hay mucho individualismo, es muy difícil aglutinar a todo tipo de trabajadores, si os fijáis es mucho más por sectores, es más, no sé, es diferente, la verdad es que es diferente, pero nosotros sí trabajamos muchísimo y luchamos muchísimo, no teníamos horas, no teníamos horas. Cuéntanos cómo recuerdas aquellos años. Pues mira, yo entré el 16 de agosto del 72, que era lunes, muy fastidiada, porque había fiesta en Los Castros, yo soy de Los Castros, y yo tenía un disgusto grandísimo porque tenía que ir a hacer un saque de un partido de fútbol. Siempre que me llaman para hacer un saque de un partido de fútbol, me pasó ahora el año pasado con los 50 años, no estoy donde tengo que estar. Un disgusto terrible. Ya. Y entonces me tuve que incorporar. Y ya desde allí, pues eso, yo acabé en consultas externas, lo que iba a ser consultas externas. No había nada, porque aún no había un obrero por allí y tal, no había nada. Y el día 21, pues vino Franco a inaugurar el hospital. Y lo miramos por la ventana porque no teníamos uniforme. Y entonces un poco el camino estaba diseñado y tal. Y a partir de ahí, pues íbamos por la mañana y por la tarde, pero sin hacer nada, porque no era una zona que aún estuviese para ponerla en marcha, ¿no? Y ya poco a poco se fue poniendo en marcha y el personal administrativo éramos las que pasábamos las consultas. Que tú eras a lo que te dedicabas y lo que eres personal administrativo y pasabas las consultas. Sí, yo estudié en el Instituto Social de la Mujer, ahí en la Ronda de Nello, que era la formación profesional administrativa que había. La formación profesional que luego fue muy, muy desatendida en todo el territorio nacional, ¿no? Pero era mi tal. Lo que pasa es que, claro, éramos tan jóvenes, porque era un hospital de gente muy joven, que tú pensabas, estoy en un hospital, hay un enfermo, aquí hay que ayudar. Claro, claro. ¿Entiendes? Sí, pues un poco lo que hicimos, todos nos reunimos, yo sigo teniendo mucha vinculación con muchísima gente, yo los conozco y ellos a mí también, ¿no? Y yo soy un poco con el hospital, como somos las madres con los hijos, que en la casa le riñes, pero fuera tu niño es el más listo y el más guapo, ¿no? Por supuesto. Pues a mí con el hospital me pasa lo mismo. Y yo de ese me riño, pero fuera no se lo consiento a nada. De ese Rosa tener que ayudar en cualquier cosa, claro, anécdotas 1000. Claro, claro. Cuéntanos una, por lo menos, al menos. Una, por lo menos. El día que lo primero que ayudé a hacer una retoscopia. No era mi trabajo, pero el médico no tenía personal, no tenía quien le ayudase, me lo pidió. No me digas. Y lo hice muy bien, estupendamente. Oye, ¿qué tal estaba el paciente? Era el señor que más le daba. Había allí 2 personas y él, el que estaba era enfermo, ¿entiendes? Cuando estás enfermo, no sé, cuando enfermo, normalmente todo el mundo dice una cosa, hay mamaiña, pocos dicen hay papaiño, lo siento mucho, pero es así. Pero ese espíritu de arrimar el hombro, qué bueno, ¿no? Claro, todos lo teníais. Pero es que eso lo haces por cualquiera y más allí y tal, y bueno, pues a partir de ahí pues ya se empezó, además no había suficiente, por ejemplo, no había secretarias de planta, no en todas las plantas, había pocas, entonces pues desde consultas íbamos con la máquina de escribir a la planta, hacía los informes, venía el celador y decía, Antonio, ¿me bajas la máquina? Y hacíamos así, y bueno, es que estábamos contentos, y quiero decir que, mira, siempre recuerdo, una vez el doctor Hermida, el cardiólogo, una excelente persona, viene y me dice, Rosa, ¿podemos hacer unos informes? Sí, da igual. Entonces, mientras yo preparaba el material, él cantando, él estaba cantando, y me dice, fíjate, venía por el pasillo del laboratorio y encontré a un celador de los nuestros. O sea, teníamos un sentimiento de que todos éramos
éramos uno, ¿entiendes? Y trabajábamos todos también con los sindicatos, podíamos tener diferentes opiniones, de hecho las teníamos, pero se limaban en las reuniones, se hacían asambleas a baza alzao, se pedían opiniones, se votaban las propuestas más que la gente proponía y las votaba y las llevabas para adelante, pero porque el objetivo que era el hospital. Entonces todos queríamos lo mejor para el hospital y si no hay controversia, no hay mejoría. Y cuando lo ves ahora, el hospital... Bueno, hombre, ahora ya es... Claro, porque ha crecido tanto en el día a día, uno no lo nota, pero luego, claro, te das cuenta de que, y además más grande va a ser, ¿tú qué sientes? Porque dices que lo ves como una madre. Claro, enorme, ya demasiado grande, pero yo lo controlo, ¿eh? No me cabe la menor duda. Sí, pero claro, es que creció muchísimo, es un hospital de referencia y es un hospital del que tenemos que estar orgullosísimos, eso sí, porque tiene grandes profesionales. Claro, cuando tú oyes a la gente, muchas veces, es que a mí me hicieron y tal, hombre, en 8.000 personas, 6.000, 7.000, todos maravillosísimos al 100%, no son, pero lo que sí importa es que sean profesionales de lo que te van a hacer, más simpáticos o menos simpáticos, eso ya es condición de carácter de cada uno. Pero yo creo claro, que hagan bien su la trabajo. gente tiene que estar orgullosa y eso no quita de que protestes por los mecanismos correspondientes Sí. cuando una cosa no funciona, lo que sea, ¿no? Oye, Rosa, nos vamos a quedar con ese orgullo de hospital porque yo creo que te vamos a invitar a venir a otro Así Éramos, porque no nos da demasiado tiempo a contar las cosas como deben ser, ya sabes tú cómo va esto de la radio. Y como has traído fotos, vamos a publicarlas en redes y vamos a dejar para el capítulo 2 esto de que había un fotógrafo, que tenía fotógrafo propio el hospital. Sí. ¿Lo dejamos ahí? ¿Lo dejamos como cebo para que nos escuchen? Fue una persona excelente y que yo le tenía un gran cariño. Sí. Pues en el próximo capítulo de Así Éramos del complejo hospitalario hablamos sobre el poema y sobre las fotos. Rosa Zas, muchísimas gracias por haberte acercado y haber estado con nosotros en el Hoy por Hoy. No os podía decir que no, porque yo aquí vine muchísimas veces. Formaba parte de un cuadro de tertulias que lo pasábamos muy bien. ¿A que sí? ¿A que sí? Conservo amistades de aquella época. Pues vas a volver, así que te esperamos. Adiós. Vale, gracias. Y a continuación nos vamos al concello de Arteixo, lo hacemos como cada semana de la mano de su alcalde, Carlos Calvelo. Buenos días. Hola, muy buenos días. Para hablar de movilidad y de la implantación de un nuevo sistema de bicicletas públicas. Sí, el Concello de Arteixo ha adjudicado lo que es el suministro de un sistema de bicicletas eléctricas. Vamos a tener sobre 100 bicicletas convencionales y 35 bicicletas eléctricas y el objetivo es facilitar la movilidad, en este caso por itinerario ciclista, principalmente desde lo que sería el entorno del paseo fluvial y con la comunicación del paseo marítimo. Nuestro objetivo es hacer 5 estaciones, es donde estarían allí colocadas lo que son las bicicletas, una estación un poco más amplia como un punto de referencia, que sería seguramente en la zona de la oficina de turismo, donde está el campo de la fiesta, la cubierta del campo de la fiesta, y pues tener también una zona de bicicletas, de aparcamiento de bicicletas en la zona del Parque Central, el Centro de Salud, otra zona también en la playa del Rañal y probablemente estamos valorando alguna zona en el polígono industrial y con la posibilidad de que en esta primera fase poder incluso llegar al Centro de Salud de Villarodriz para más adelante estudiar y valorar si podemos ampliar este servicio y este sistema a distintas parroquias y otras poblaciones de nuestro concello. Estarán pensando ahora los oyentes y los vecinos del concello. Bueno, ¿y esto desde cuándo? ¿Cuándo empieza? Nuestro objetivo, nosotros ya tenemos ahora la adjudicación realizada, ¿no? Entonces ahora ya es que la empresa que ha ganado el concurso, que nos suministre lo que son las bicicletas eléctricas, nosotros ya iremos trabajando y colaborando en hacer ya las estaciones para los aparcamientos de bicicletas y el objetivo es que a partir de julio pueda empezar este servicio y que ya iniciar esta primera fase ya sabes que nuestro objetivo es ampliar esta posibilidad de tener bicicletas eléctricas y la movilidad por temas de ciclismo en distintas parroquias y poblaciones de nuestro concello. Y en cuanto al precio, otra pregunta que también se harán los oyentes. Bueno, el precio estamos valorando y haciendo una normativa. Lo que sí que queremos es que de inicio para incentivar, seguramente el año 2023 sea completamente gratuito
y después pues sí estableceremos un precio con una tarjeta que bueno pues podrá ser recargada a lo largo del año y va a ser un precio relativamente económico, muy simbólico, sobre todo para que la gente pueda utilizarlo y que tenga las mayores facilidades de hacerlo. Desde luego, seguro se animarán, además, tal y como está dispuesto el Concello con ese paseo fluvial y esos diferentes terrenos y zonas verdes. Y he empezado diciendo que hablábamos de bicis, pero es que también hay aumento de horarios y líneas de autobuses. Sí, nosotros llevamos ya también mucho tiempo trabajando con el tema del transporte público. Hemos creado un transporte público municipal. Estamos operando con un bus circular que une principalmente las grandes poblaciones de Meicende, Oseiro, Pastoriza, Solimar, Villarrodriz, Arteixo y habíamos también, y estamos operando con 2 buses pequeñitos haciendo el transporte interparroquial. Nosotros lo que firmamos ayer es la ampliación de ese transporte interparroquial, la ampliación de 2 microautobuses o buses pequeños que teníamos ahora a un tercero, y esa incorporación del tercero nos permite pues aumentar las frecuencias, aumentar los recorridos, dar servicio que hasta ahora pues no lo teníamos a poblaciones como puede ser Santa Icía o Santa Leocadia, que yo creo que también es muy importante. Al final, prácticamente el 90 y mucho por ciento del concello pues está cubierto pues un transporte público municipal por parte del concello. Y entonces se ha firmado esa ampliación del tercer bus y bueno, vamos a seguir trabajando y colaborando para mejorar todavía pues el transporte público. Se ha adjudicado también la compra de 3 microautobuses eléctricos que en el momento que ya se incorporen, que ya los tengamos, que ya nos los suministren, pues procederemos a cambiar los 3 microautobuses ahora convencionales por 3 también autobuses eléctricos y sobre todo buscando la eficiencia, la sostenibilidad y mejorando la calidad del medio ambiente. ¿Y dónde podemos ver, alcalde, esos cambios en las líneas y los nuevos horarios, la información? Nada, eso en la página web del concello pues está ahí dirigido, o sino también en las páginas, en este caso, de quien está gestionando el servicio, que es Arriba. Hay una información pues ya detallada, continuada de las distintas líneas y frecuencias que tenemos nosotros. Perfecto, pues estamos al tanto entonces. Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo, gracias por estar con nosotros esta semana, como cada semana en Hoy por Hoy a Coruña. Gracias a vosotros, un saludo. Si estás pensando en reformar tu cocina, en Smith Cocinas nos ocupamos de su reforma y de amueblarla con calidad y diseño. Smith Cocinas, única marca europea con todas las certificaciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. Smith Cocinas, Avenida das Mariñas, 319 Bajo, Perillo, Oleiros. Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29 gafas graduadas por solo 29 euros. 29. Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Coruña, en Style Outlets. 4 Caminos, As Cancelas y Marineda City. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas. Recta final ya del Hoy por Hoy a Coruña, que como cada miércoles dedicamos a jugar a criar. Lo hacemos con Carmen Iglesias. Hola Carmen, muy buenas. Hola, buenos días, Teba. Del Centro Alerio, y hoy queremos tratar un tema sensible. Ayudar a los niños ante el fallecimiento de un ser querido. Es un tema complicado y de verdad que lo que traigas va a ser muy, muy útil, porque llegados a ese momento, imagino que un papi, una mami, unos abuelos no saben qué hacer. Eso es, o sea, yo siempre se plantean como 2 casuísticas, que es que fallezca alguien del entorno próximo, ¿no? Alguien que tú conoces, que tiene relación, pero que no es de la familia más estrecha, por así decirlo, en lo que los niños, niñas o adolescentes pueden sentir esa pérdida de una manera relativa, porque tampoco es alguien, pues ni sus abuelos, ni sus tíos, primos, ni nadie como más cercano, pero sí que muchas veces, sobre todo cuando son pequeños, se empiezan a plantear si sus abuelos, ¿no? Si la persona fallecida es mayor, ¿no? Pero ¿cuánto de mayor es la abuela o el abuelo? ¿Le va a pasar lo mismo, no? Y entonces empiezan como un bucle de angustias, ¿no? Entonces yo creo que lo más sencillo es hablar con ellos de forma clara, sencilla, a su nivel, explicándoles que todos vamos a fallecer, que no sabemos cuándo va a pasar esto, que puede ser gente joven o mayor, que no pasa nada, pero que hay que disfrutar de la vida y que no tiene por qué pensar
en esas cosas ni le tienen que preocupar en exceso, hay que saber, bueno, enseñarles a gestionarla, igual que nosotros como adultos. Qué fácil lo dice Carmen, es que eres tremenda. Poco a poco, o sea, sí que es verdad que a veces, pues a mí me ha pasado, ¿no? Fallecer a alguien pues muy cercano, pero no pues un abuelo, porque por suerte mis hijos tienen a sus abuelos todavía, pero que ellos empiezan a plantear, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo le va a llegar este momento a los abuelos? ¿Qué va a pasar cuando llegue? ¿Qué vamos a hacer sin ellos? ¿No? Es el caso más claro porque lo que presupones es que fallece primero la gente más mayor, los niños, ¿no? Y no los jóvenes. Después está el caso en el que si ya es alguien de un entorno muy próximo, que puede ser de cualquier edad, por cualquier circunstancia, ¿no? Y en ese momento, igual los adultos tampoco estamos en nuestro mejor momento, pero sí que es verdad que hay que acompañar a los niños, porque ellos no saben procesar las emociones todavía como nosotros. En la adolescencia, a veces si es alguien muy, muy, muy próximo, se puede volver muy complicado, porque puede manifestar en ese proceso de revolución hormonal, pues enfado, irritación, encerrarse, aislarse, cada uno lo manifiesta de una forma diferente, igual que los adultos. Entonces hay que estar súper pendientes, muy alerta, vigilando todo, sobre todo en la adolescencia, la alimentación, que no dejen de comer y siempre ante cualquier duda, consulta con el pediatra, médico de cabecera, si ya son un poquito más mayores, y derivación a un profesional especialista para tratar pues, duelos de cualquier tipo. Les puede ayudar muchísimo. Y después en los más pequeñitos hay que llorar, o sea, no pasa nada. Todo el mundo, es que está triste. Sí, igual que estamos los adultos, es un proceso que ellos también tienen que pasar. Pues esa tristeza, pues a veces más larga, más corta, a veces momentánea, pues en un momento de irse a la cama, pues a lo mejor pueden llorar. Y no tenemos que, lo que intentamos siempre con los niños es que sean felices, ¿no? Que estén bien, que estén bien, que estén bien. que estén Entonces contentos. siempre intentamos como que en el momento que lloran por algo que les ha pasado grave, ¿no? El intentar como revertir la situación. No, llorar también libera emociones, libera cargas, libera presiones, entonces no pasa nada. Abrazar, acompañar, pues yo también estoy triste. Yo también estoy pasando por los mismos sentimientos que estás pasando tú, no pasa nada, pues lo bonito es recordar, bueno, darle como mensajitos y poco a poco ayudar a gestionarlo. Si los niños están muy afectados, pues igual que en el caso de los adolescentes, pues consulta pues, con un psicólogo, que hay especialistas para tratar estos casos, ¿no? Por ejemplo, una mamá en el trabajo venía muy preocupada porque una de sus hijas, pues bueno, vivían con los abuelos, falleció, presenció, fue así un poco repentino, vino la ambulancia, entonces bueno, la niña lo estaba pasando mal. Fueron un par de sesiones, le ayudó muchísimo porque te ayudan a ver desde otra perspectiva, a gestionar tus emociones, a ver que esto es un proceso natural y la verdad es que le sentó muy bien. Entonces, siempre estar muy alerta y sobre todo cualquier duda, recurrir al médico que tenga. Al médico de cabecera y que nos ayude. Y avisar en el colegio. Avisar en el colegio es súper importante. Eso es importante, claro. Muy importante, porque pasan muchas horas, entonces los profesor, van a notar algo, seguro. Y tienen que estar alerta por si lo notan o la notan diferente, comunicárselo a la familia, lo que están observando, incluso a la orientadora del centro, que a veces siempre puede hacer, o orientador, depende de lo que sea, puede hacer algo, pero estar como todo el entorno un poquito como cerrado con ellos para que estén bien. Lo mejor Estás posible. hablando del periodo, ¿no? Estamos hablando del duelo, pero ¿cómo explicar la muerte? Pues de una forma lo más natural posible, o sea, es un proceso que termina, la vida tiene su fin y, hombre, a los niños pues todo ese proceso de tanatorio y todo eso, no sé, yo creo que hay que obviarlo, hombre, si son ya más mayores y adolescentes, sabe que está ahí, pero un niño pequeño, esa cosa, bueno, pues no es necesario que conozca todo, ¿no? Y pues esa persona pues nos estará cuidando, estará pendiente de nosotros, pues puede ser una estrellita, cada uno pues se tiene conoce que a sus hijos. Sí, y lo que le puede funcionar más, ¿no? Pues esa estrellita nueva que está allí, pues es esa persona que ha fallecido, nos está observando, nos está cuidando, bueno, y después los niños tienen una imaginación estupenda, entonces también te sacan una sonrisa en ese momento, porque pueden decir cosas pues muy concurrentes. O te sorprenden y los ves que no están demasiado afectados, a lo mejor no entienden muy bien el proceso y no les preocupa si no lo entienden, claro. Yo creo que en un primer momento pueden como no saber muy bien qué está pasando, pero claro, conforme van pasando los días y esa persona tan cercana no la ven un día, no la ven otro día, no la ven otro día. A lo mejor su duelo no es momentáneo como nos puede pasar a los adultos, que sabes que ha fallecido, lloras, te disgustas. A lo mejor ese duelo lo pasa un mes o 2 meses después y
les coge de sorpresa a los papás, a las mamás, porque dicen, ¿qué está pasando ahora? ¿No? Porque de repente está triste, porque de repente está llorando, ¿no? Pues el duelo cada persona lo vive diferente, también adultos, ¿no? Entonces ellos a lo mejor, y no siempre a veces es llorando, a veces es con periodos de irritación, ¿no? Ujú. Están más irritables, más enfadados, más protestones, más rebeldes, porque es su manera de exteriorizar ese malestar que están sintiendo. Entonces, Y en el caso, Carmen, para terminar ya, vámonos a las mascotas también, porque Sí. ahí podemos llevar a cabo otro tipo de Sí. procesos que les ayuden a lo mejor más y es, bueno, a lo mejor es normal que sea más fácil, claro. A ver, con las mascotas los niños, si le tienen mucho apego, sufren muchísimo. Claro. Al final es una pérdida muy importante para ellos, porque es alguien que convive todos los días, ¿no? Un ser que está todos los días con ellos, que le da cariños. Si el proceso es que normalmente pues, se enferman y ya podemos Ir preparándolos, es el mejor terreno. Está malito, se va a ir al cielo, podemos ir a visitarlo, pues lo que ellos consideren que puedan hacer, ¿no? Pero para ir preparando un poquito el terreno. Y en el momento que fallezca, claro, eso de fallece uno, compramos otro de recambio, tampoco es a veces la solución más correcta. Porque Vamos a pasar ese duelo, ¿no? eso es, porque reemplazar, aunque sea una mascota, un animal, pues a veces es difícil porque tú tienes sentimientos, ¿no? Claro, Igual que no puedes claro. reemplazar a un abuelo, ni puedes reemplazar a una madre, un padre o un hermano, pues a una mascota tampoco. Y nosotros no podemos reemplazar a nuestros oyentes, que los queremos un montón y más cuando nos dan tantas alegrías como hoy. Carmen, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y a vosotros siempre por estar ahí una vez más. Gracias, gracias. Mañana nos volvemos a encontrar.